esta primera clase. Eh, Mi nombre es Williams Rivera, soy el docente de la asignatura de Fisiología del Grupo B. Tanto el B1, el B2 y el B3, que son los subgrupos de prácticas del Grupo B. Este grupo entonces pasa clases teóricas, los tres subgrupos juntos, el B1, el B2 y el B3, los días miércoles, jueves y viernes de 8:30 a 10 de la mañana. Cada uno de los subgrupos a su vez tiene una hora teórica, además el día miércoles el B1, el jueves el B2 y el viernes el B3, de 10 a 11:30 de la mañana, los tres grupos en su respectivo día. Bien, entonces empezaremos con las características de la asignatura. Bien, la fisiología es una rama de la medicina y en realidad es una rama de la biología, que es la ciencia básica, que va a digamos, englobar a la fisiología. Pero la fisiología va un poco más allá de solo biología. La fisiología también toma aspectos de la física, de la química, y entonces es casi una ciencia particular. La fisiología, como rama de la medicina, se convierte en la base del conocimiento médico, puesto que vamos a ver enseguida algunas definiciones del término fisiología. La fisiología viene a ser el estudio del funcionamiento del organismo vivo. Cuando hablamos del funcionamiento nos referimos a funciones específicas que tiene un organismo vivo y que engloban diferentes procesos. Van a englobar estas funciones, van a englobar procesos biológicos, procesos físicos, procesos químicos, procesos bioquímicos. Entonces, en primera instancia podríamos decir que la fisiología hace referencia al estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo. Este término, la fisiología, ha tenido diferentes, digamos, definiciones e interpretaciones a lo largo de la historia de la medicina y de la propia fisiología. Los primeros en utilizar este término, fisiología, que quiere decir que viene del griego physis, fueron precisamente los filósofos griegos de la Grecia clásica. Ellos ya cuando utilizaban este término physis, que significa fisiología traducido al español, se referían al estudio de la naturaleza en general. Entonces, estos filósofos griegos que empezaron a contemplar la naturaleza y a buscar explicaciones a preguntas tan importantes como qué es la vida, cuáles son las características de la vida, de dónde vienen los seres vivos, cuáles son sus funciones, qué atributos tienen. Los filósofos griegos de la Grecia clásica trataron de dar respuestas mucho más racionales a estas preguntas que las que daban los antiguos magos, los antiguos chamanes, los antiguos sacerdotes, que todo atribuían el origen de la vida, las causas de la vida, el fin de la vida, a dioses, diosas, espíritus, etc. Entonces los filósofos griegos, dedicados a la contemplación del medio entorno, dieron este término, physis,
al estudio de la naturaleza en general. Hipócrates, que tuvo una fuerte influencia de los filósofos griegos, Hipócrates fue el fundador, el padre de la medicina, puesto que Hipócrates cambió la visión mágico-religiosa de la medicina con una visión o una interpretación más racional, más científica de la medicina. Hipócrates, que tenía una fuerte influencia de los filósofos griegos, podríamos decir que Hipócrates también fue en parte un filósofo de la antigüedad, aunque más se lo conoce como médico, desde luego. Hipócrates se refería a la fisiología como el poder curativo de la naturaleza. Entonces, ven, Hipócrates, que tenía la influencia de la filosofía griega, pero que era médico, que se dedicaba a curar enfermedades, a este término lo orientó hacia la práctica de la medicina, ¿no? Entonces, fisiología es el poder curativo de la naturaleza, decía él. Y de hecho, Hipócrates desarrolló la primera teoría médica de la historia, la teoría humoral. Antes de Hipócrates, todas las explicaciones médicas se reducían a que si un Dios quería o si un Dios no quería que nos enfermáramos o que nos sanáramos, y un Dios mandaba una enfermedad y otro Dios mandaba otra enfermedad, o una diosa o un espíritu decidía que una persona enferme o se cure. Entonces, a partir de Hipócrates, esto cambia, ¿no? Y de hecho tenemos la primera teoría médica, la teoría humoral. Y ya el término fisiología empieza a aparecer en esta primera teoría médica. Luego fueron desarrollándose otras teorías, desde luego, hasta llegar al siglo XVI, XVII, en el que la teoría humoral ya pierde actualidad. A partir del siglo XVI, del siglo XVII, se produce el Renacimiento y empieza el desarrollo o el renacimiento de las ciencias, como la química, la física, las matemáticas, la biología, la geología, la astronomía, la óptica, la microbiología. Ciencias que desde luego estaban apagadas por la acción de digamos, del poder religioso que dominó Europa y buena parte del mundo desde el año 400 aproximadamente de nuestra era. Eh, Casi se volvió al oscurantismo de la teoría mágico-religiosa. Entonces, vean, recién a partir del siglo XVI, XVII, nuevamente las ciencias empiezan a ser cultivadas con mayor libertad, ya liberados de las ataduras religiosas, y nuevamente se desarrolla el interés por la fisiología. Y aquí ya los diferentes cultivadores de las teorías médicas, como la iatromecánica, la iatrofísica, el animismo, el mesmerismo, varias teorías médicas que se empiezan a desarrollar a partir de esta época, entienden a la fisiología como el estudio de las funciones vitales del cuerpo humano. Una buena parte de los estudios de estos científicos se centra en el cuerpo humano. Como ustedes sabrán, a partir de esta época se desarrolla, por ejemplo, la anatomía con Vesalio, la fisiología gracias a los estudios de Servet, y también empiezan a desarrollarse. Luego se desarrolla
a la física, a la química, la patología, el estudio de la patología celular. Gracias al microscopio se puede identificar a las células y junto con las células los tejidos. Entonces, hay un gran impulso en estudiar al cuerpo humano. Por eso es que en el siglo XVI, XVII, la fisiología se entendía como el estudio de las funciones vitales del cuerpo humano. Esto ha sido así prácticamente hasta el siglo XX y hoy en el siglo XXI entendemos a la fisiología de una manera más amplia todavía. El estudio de las funciones de los animales y de las plantas, ¿no? Cuando hablamos de fisiología en general, podríamos decir que es el estudio de las funciones de animales y de las plantas. Y cuando hablamos de funciones, nos referimos a procesos biológicos, a procesos bioquímicos, a procesos químicos, a procesos físicos que se dan en animales y plantas, en el organismo de los animales y de las plantas. Bien, ese es digamos, el desarrollo que ha tenido la definición del término fisiología. Aquí tenemos una imagen de Hipócrates, el padre de la medicina, que fue el primero en utilizar una terminología ya más adecuada a la ciencia médica, ¿no? Que antes de Hipócrates solamente se manejaban tanto el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades en términos mágicos religiosos. Luego ya se empezaron a estudiar la naturaleza de las enfermedades. Se interesó a los científicos, a los médicos, por qué se producían las enfermedades en el organismo. Dejaremos de pensar en que los dioses son los culpables. Dejaremos de echar la culpa a los dioses de lo que nos pasa, ¿no? Y veremos cuáles son realmente las causas por las que enfermamos y por lo que nuestro organismo se altera en su funcionamiento. Muchos sabios han aportado a la medicina y han aportado a la ciencia. Tenemos muchos médicos que han ido aportando de forma, pero valiosísima al desarrollo de la medicina y de la ciencia. William Harvey es conocido como el padre de la fisiología, precisamente porque fue el primero en exponer las características del funcionamiento del corazón y del movimiento de la sangre por los vasos, aunque no fue el primero en realidad fue Miguel Servet o Miguel de Servet, un español que vivió en el año, murió en realidad en el año 1511. Miguel de Servet era un médico español que estudió el funcionamiento del corazón y de la sangre. Lo que pasó es que él expuso su teoría frente a sacerdotes, frente a religiosos que no entendieron para nada su explicación y lo condenaron a morir en la hoguera porque lo consideraron un brujo contrario a las doctrinas religiosas. Harvey prácticamente hizo la misma exposición, un poco más profunda y con mayores fundamentos, pero ya no lo hizo frente a curas, ni a monjas, ni a religiosos, sino lo hizo frente a médicos, frente a otros científicos que sí le entendieron, que sí comprendieron lo que él estaba explicando. Entonces, a partir de Harvey se tiene ya documentado como un primer aporte hacia la comprensión de lo que es el funcionamiento del corazón, lo que es el funcionamiento del aparato cardiocirculatorio en general, por qué se mueve la sangre en los vasos. Claude Bernard
fue otro gran investigador. Bernardi también fue un gran fisiólogo. A Bernard le debemos prácticamente una buena parte de los conocimientos fisiológicos de nuestra época, aunque él ha vivido, vean, en el siglo XIX. Muchos de sus conocimientos son la base de la medicina actual. Un gran investigador, el médico francés Claude Bernard. Se lo conoce como uno de los que más ha aportado no solamente a la fisiología y a la medicina, sino también a la filosofía positivista, porque el positivismo fue dominante desde el punto de vista filosófico, fue la corriente filosófica dominante en los tiempos de Bernard, y él con sus investigaciones aportó a las ideas positivistas para que se desarrolle esta teoría filosófica. Ya no estamos hablando de fisiología solamente o de medicina, sino de filosofía. Entonces Bernard está entre uno de los grandes médicos, entre uno de los grandes fisiólogos de la historia de la humanidad. Bien, con el desarrollo del tiempo y ya centrándonos en lo que va a ser nuestra asignatura, podemos entonces asumir este concepto o esta definición de lo que debemos entender como fisiología o una aproximación a lo que deberíamos entender como fisiología, porque como todas las definiciones y como ocurre con la ciencia, nada es definitivo, ¿verdad? Pueden ir cambiando. La ciencia tiene esa característica. La ciencia se diferencia de las religiones o de los absolutismos, en que estos absolutismos no cambian nunca, son creencias que vienen desde hace miles de años y no cambian. En cambio, la ciencia va cambiando cada vez que se encuentra una nueva verdad, cambia la verdad anterior, y la verdad que acaba de ser descubierta es susceptible de cambiar también, porque en eso radica el conocimiento científico. Bien, entonces, podríamos utilizar esta definición como una definición apropiada para nuestra época. ¿Qué deberíamos entonces entender en este momento como fisiología? Como el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen, incluidos sus procesos químicos y físicos. Y como vamos a ver a lo largo de la asignatura, nosotros vamos a aprender eso. ¿Cómo funciona nuestro organismo? ¿Cómo funciona el organismo del ser humano? ¿No? A partir de procesos que se dan en las células, procesos moleculares que se dan en las células, y que estos procesos no son solamente procesos biológicos, sino son procesos químicos, son procesos físicos. Por ejemplo, la despolarización de una neurona es todo un proceso físico de generación de una energía nerviosa, de un estímulo nervioso que no es otra cosa que un estímulo eléctrico. De hecho, cuando hablamos del estímulo nervioso, no estamos hablando de una abstracción, estamos hablando de un valor en milivoltios. Estamos hablando de un voltaje que lo podemos calcular, podemos decir 70 milivoltios, menos 70 milivoltios, más 10 milivoltios. Entonces, son procesos cuantificables, los físicos, los que estamos pudiendo encontrar, entender y describir a nivel molecular. Lo mismo cuando hablamos de procesos químicos, ¿no? Cuando vemos cómo se transforman las sustancias en
una sustancia se transforma en otras sustancias que tienen una característica y una funcionalidad dentro de las células. Podemos ver cómo la glucosa, por ejemplo, a partir de una serie de acciones enzimáticas, se puede convertir en una molécula valiosísima para la energía, para las funciones celulares como es el ATP. Entonces estamos hablando de que nosotros vamos a tratar de entender cómo funciona el organismo desde un punto de vista de la normalidad, por eso la fisiología es el estudio del funcionamiento normal del organismo, pero a partir de estos procesos biológicos, químicos y físicos que se dan a nivel de la célula. Bien. Otros grandes fisiólogos, Claude Bernard, acabamos de ver, a Cannon fue el que, un fisiólogo, un médico norteamericano, premio Nobel de la Medicina, por su teoría sobre la homeostasis. Vamos a hablar en la primera clase nomás de fisiología, desde la próxima semana, de qué es la homeostasis y qué debemos entender como homeostasis, ¿no? Grandes fisiólogos que han aportado al desarrollo de la ciencia y de la medicina. Bien, luego de esa leve introducción, vamos a ver ya de qué se trata nuestra asignatura. Vean, nuestra asignatura, la asignatura de Fisiología Humana, forma parte del programa de formación médica de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana de la Universidad Gabriel René Moreno. La sigla y el código de nuestra asignatura es MED 202, corresponde al segundo año de formación de la carrera de Medicina. Tiene un total de horas, digamos, de una carga horaria total de 6 horas teóricas y 2 horas prácticas semanales. Esto quiere decir que durante la semana tenemos que pasar 6 horas teóricas y 2 prácticas. Las 6 horas teóricas las pasamos 2 horas el miércoles, 2 horas el jueves y 2 horas el viernes. Cuando hablamos de horas teóricas nos estamos refiriendo y horas, cuando hablamos de horas en el contexto de la universidad, nos referimos a horas académicas. Estas horas académicas tienen una duración de 45 minutos. Entonces, 2 horas académicas suman 1 hora y media, ¿no? De horas tiempo, de horas reloj. Entonces, por eso es que tenemos 2 horas teóricas desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana, los días miércoles, jueves y viernes. Y tenemos 2 horas prácticas semanales, cada grupo en su respectivo horario. El B1 en el día miércoles, el B2 el día jueves y el B3 el día viernes. ¿A qué hora? De 10 a 11:30 de la mañana. Ahora, para llevar la asignatura de Fisiología Humana hay prerequisitos. Estos prerequisitos se refieren a requisitos que debemos cumplir para poder llevar esta asignatura cuando estamos estudiando medicina. Es decir, tienen que haber vencido anatomía, haber vencido histología y haber vencido embriología. A eso se llama prerequisito. Y esto no es solamente un aspecto académico o administrativo, sino se trata también de un aspecto de conocimiento básico. Quien no conozca de anatomía humana y quiera llevar fisiología va a tener problemas, porque la base del estudio de la fisiología va a estar en conocer la anatomía humana. No estudiamos anatomía en primer año por perder el tiempo, porque nada tenemos que hacer o por alargar la carrera. La anatomía es un requisito para el estudio de la medicina y desde luego para el estudio de la fisiología. Lo mismo hablamos de histología y embriología.
en especial cuando veamos el funcionamiento celular y molecular de cada uno de los sistemas que vayamos a ver, todo el tiempo nos vamos a estar refiriendo a estructuras histológicas, a estructuras celulares. Entonces, si alguien no conoce de histología, le va a costar mucho aprender fisiología. Por eso es que estas materias son prerequisitos. Muchos estudiantes creen que no vencieron anatomía, pero igual podrían llevar fisiología, o no vencieron histología, igual pudieran llevar fisiología. Tal vez lo logran gracias a presiones o qué sé yo, a todo tipo de situaciones que suelen darse, pero eso es ilegal, anómalo y no debería suceder, porque no tienen el conocimiento básico para llevar esta materia. Entonces, cuando hablamos de prerequisitos, yo tomo en cuenta, cuando vaya a desarrollar las clases, que ustedes ya saben y saben muy bien anatomía, saben muy bien histología y saben muy bien embriología, porque se supone que han aprobado estas asignaturas. Luego, bueno, yo soy el docente, ahí está mi correo electrónico bien, la fecha de elaboración de este programa. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra asignatura? Podríamos decir que tenemos 4 objetivos académicos y científicos. Uno es conocer de manera racional, completa e integrada los mecanismos de funcionamiento normal del organismo humano. Entonces, cuando estamos hablando de conocer de manera racional, nos referimos a que tenemos que tener una base científica de todos los mecanismos que están involucrados en el funcionamiento del organismo humano. Entonces, para tener este conocimiento racional, tenemos que usar a la ciencia como base de el aprendizaje. Y cuando hablamos del funcionamiento normal del organismo humano, nos referimos a que nos vamos a limitar a eso, a conocer la normalidad. Yo no les voy a enseñar aquí de enfermedades, tratamientos, no me voy a querer adentrar en la clínica, podremos dar ejemplos, podremos dar interpretaciones, etcétera. Pero si ustedes no conocen cómo funciona normalmente el organismo, difícilmente van a poder entender qué sucede cuando hay una alteración. Vamos a conocer las formas de organización del organismo humano, cómo está organizado nuestro cuerpo, sistemas, órganos, pero cada uno de estos sistemas tiene una función especial, ¿no? Pero además hay diferentes mecanismos de regulación del funcionamiento del organismo humano, y estos diferentes mecanismos de regulación ayudan a que el organismo funcione con una constancia en sus procesos, que no hayan altas y bajas, ¿no? Que hoy día esté con una presión arterial de 150 y mañana con una presión arterial de 20, y eso no ocurre. Nuestro organismo se mantiene en general con una presión arterial de 100, o sea, milímetros de mercurio, que es la magnitud. Entonces, ¿ven? Para que un organismo se mantenga dentro de ese parámetro de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, tiene que haber muchos mecanismos de regulación y de control, que no hayan variaciones muy intensas. Para eso se tiene que controlar. ¿Y cuáles son esos mecanismos de control? Hay mecanismos de control local, hay mecanismos nerviosos, hay mecanismos hormonales. Todos esos mecanismos los vamos a identificar, es otro objetivo que tenemos. Y finalmente vamos a comprender las bases de las modificaciones en condiciones anómalas de funcionamiento.
¿no? No vamos a estudiar la patología, pero vamos a tener las bases para comprender por qué el organismo puede alterarse, ¿no? ¿Por qué una persona se puede enfermar, ¿no? Bien, entonces son los objetivos. Luego tenemos los contenidos. Para llegar a todos estos objetivos tenemos que desarrollar ciertos contenidos temáticos que están divididos en unidades. Vean, tenemos 13 unidades temáticas que tenemos que desarrollar a lo largo del año. Primero vamos a ver la fisiología general, aquí vamos a hablar sobre la célula, vamos a hablar sobre el medio interno, el líquido extracelular, las características, las concentraciones de las diferentes sustancias, tanto en el líquido intra como en el líquido extracelular. Vamos a hablar de lo que tenemos que entender como en medios de transporte a nivel de la célula, la homeostasis, tenemos que hablar de la homeostasis, vamos a hablar de la síntesis de proteínas a nivel de la célula, de las funciones de las diferentes estructuras celulares, incluida la membrana. Luego vamos a ver una segunda unidad, la fisiología ya de la membrana y del nervio y del músculo. Aquí nos vamos a centrar en los medios de transporte y los medios de señalización que tiene la membrana celular para transmitir información al interior de la célula y desde la célula hacia el exterior, o para llevar sustancias desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Vamos a hablar sobre las características de los nervios, de la generación del potencial de acción, tanto en el nervio, en la neurona, como en el músculo. Vamos a estudiar las características de excitación y contracción, tanto del músculo esquelético como del músculo liso. Esa es otra unidad temática. Luego vamos a ver la fisiología del sistema nervioso. Aquí vamos a hablar tanto de la fisiología del sistema nervioso central como del sistema nervioso autónomo. Además nos vamos a referir a la fisiología de la sensibilidad, de la transmisión de sensaciones, de estímulos sensitivos desde la periferia y desde los diferentes órganos del cuerpo hacia el sistema nervioso central, y también vamos a hablar de la respuesta motora, además de todos los mecanismos de integración entre el estímulo sensitivo y la respuesta motora del organismo. Luego vamos a hablar de la fisiología de los sentidos especiales, de la audición, del ojo, de la visión, ¿no? Del gusto. Todo esto forma parte de la fisiología del sistema nervioso en general. Luego vamos a hablar de la fisiología cardíaca. Vamos a ver el funcionamiento del músculo cardíaco, la sístole, la diástole, el sistema de conducción, de excitación y conducción del estímulo cardíaco. Vamos a conocer cómo se produce este estímulo, cómo se propaga a través de todo este sistema de conducción desde el nódulo sinusal hasta el músculo cardíaco, y luego cómo se produce la contracción del músculo. Además vamos a estudiar el electrocardiograma, vamos a ver las características del electrocardiograma, vamos a aprender a interpretar un electrocardiograma normal y desde luego poder identificar ciertas anormalidades o anomalías del electrocardiograma normal, cuando podemos indicar que un electrocardiograma ya no es normal. No vamos a aprender a diagnosticar ni a salir cardiólogos de esta asignatura, pero sí a identificar
es que un electrocardiograma ya no es normal. También luego vamos a ver la fisiología de la circulación, cómo circula la sangre por el organismo. Vamos a hablar de la presión, del flujo, de la resistencia, del gasto cardíaco. Para después pasar a estudiar el sistema renal, los líquidos corporales, las diferentes concentraciones de las sustancias en los líquidos corporales y cómo los riñones se encargan de regular la homeostasis del organismo a través de de los procesos renales como la filtración, la reabsorción y la secreción tubular para finalmente formar la orina. Vamos a hablar de la fisiología de las células sanguíneas, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Vamos a hablar de la fisiología de la respiración, de todos los procesos que intervienen en la respiración, desde los movimientos respiratorios, el intercambio gaseoso en los alveolos, las presiones en el alveolo, en la pleura, el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre y en los tejidos hasta las células y desde las células hasta los alveolos. Primero el oxígeno que va desde los alveolos hacia las células y luego el dióxido de carbono que vuelve hacia el alveolo. Vamos a hablar de la fisiología gastrointestinal, de todos los procesos que se dan a nivel de la boca, el reflejo masticatorio, el reflejo de deglución, el transporte de sustancias o de alimentos a través del esófago hasta el estómago, los movimientos del estómago, los movimientos del intestino delgado, los movimientos del intestino grueso y finalmente el reflejo de defecación, ¿no? Todo el transporte a través de o el tránsito de los alimentos y finalmente de las heces fecales a través del tubo gastrointestinal. Pero además vamos a ver aquí los procesos de secreción de diferentes glándulas que aportan con enzimas, con moco a la digestión y finalmente el proceso ya de digestión y de absorción de los nutrientes hacia el interior del organismo. Vamos a hablar también de la fisiología del sistema nervioso, del sistema endocrino y reproductivo. Y aquí vamos a hablar de la fisiología de las diferentes glándulas de secreción. Vamos a hablar de la tiroides, de la hipófisis, del páncreas, de las glándulas paratiroideas, de los testículos, de los ovarios que cumplen una función endocrina y reproductora a su vez. Y finalmente vamos a terminar hablando de algunos procesos que participan del metabolismo del metabolismo celular, como el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas y finalmente la regulación de la temperatura. Bien, entonces todos estos contenidos que les acabo de enumerar muy puntualmente van a ser parte de nuestra asignatura. Voy a, en este momento, dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir con ustedes un segundo, por favor. El aula virtual. No, no es esto, perdón.
Un momento. Aquí está. ¿Están viendo el aula virtual de la asignatura? Sí, doctor. Sí, doctor. Tenemos el aula del grupo B1, del B2, del B3, todos son iguales, ¿no? Es el mismo grupo, grupo B. Si ustedes quieren, bueno, ya han entrado y seguramente aquí han podido anotar al grupo de WhatsApp para luego, además, entrar por esta sala de videoconferencias. Si ustedes quieren y deberían, es analizar con detalle todo lo que les acabo de indicar del programa de la asignatura. Aquí pueden descargar ustedes el programa de la asignatura y ver todos los contenidos, los objetivos, los contenidos, los métodos de enseñanza y aprendizaje que vamos a emplear durante este año, ya en detalle. Y además aquí está otro documento importante que es la carta descriptiva de la asignatura, que está día a día, clase a clase, todos los temas que vamos a llevar desde la próxima clase, desde hoy día hasta el último día de clases en diciembre. Entonces, pueden descargar cuando quieran, pueden ver para ir también observando de qué manera vamos avanzando o qué temas se van desarrollando durante el año. A mí me gusta tener informados a los estudiantes sobre el avance de la asignatura, ¿no? Que en lo posible sepan qué es lo que viene y vayan estudiando, de ser posible. Además, aquí dentro de estos enlaces, les he puesto varios enlaces aquí del aula virtual para que puedan ingresar a lugares donde hay información importante tanto de biología, bioquímica, de física, de fisiología, para que puedan repasar, ¿no? Aquí está la sala de videoconferencias. Esta es la sala este va a ser el acceso a la práctica de laboratorio. Todavía no, ustedes no lo están viendo porque no tenemos auxiliar. Hoy día vamos a tener auxiliar y cuando tengamos el auxiliar yo voy a habilitar ya esa sala para que puedan de alguna manera tener algún tipo de actividad virtual, tanto con el auxiliar como conmigo. Bien, entonces, lo importante de este punto es que pueden descargar el programa y la carta descriptiva. Bien, continuaremos con la presentación de la asignatura. Entonces, bien, ¿cuál va a ser la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje? De acuerdo a lo dispuesto por las autoridades universitarias, este año vamos a tener una educación de carácter híbrido. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar la teoría, clases virtuales, como esta que estamos pasando ahora. Para esto necesitamos el aula virtual y la plataforma Zoom. Entonces, en los horarios de la teoría, ustedes tienen que ingresar a el aula virtual, hacer el enlace por la plataforma, el enlace de la sala de videoconferencias y mediante la plataforma Zoom vamos a tener estas clases. Luego, la práctica va a ser presencial. Esto se va a desarrollar en el laboratorio de la carrera de medicina y seguramente estas clases prácticas van a empezar en unas 2 o 3 semanas. Todavía no vamos a pasar clase práctica como tal, porque para empezar recién hoy día yo voy a tomar examen a los auxiliares de laboratorio
hasta la próxima semana seguramente ya les asignarán a ellos su boleta o su designación como auxiliares y van a estar listos para empezar a pasar clases. Todavía no sabemos ni quiénes son los auxiliares que van a corresponder a cada grupo. Pero además hay una situación que están acondicionando, reparando, limpiando tanto el laboratorio, la infraestructura del laboratorio, como los equipos del laboratorio. Entonces, las autoridades de la carrera nos han indicado que esto va a estar ya concluido en 2 o 3 semanas a más tardar. Entonces, a mediados de abril, creemos que ya las clases prácticas se van a desarrollar. Sin embargo, yo les cito a todos ustedes para las clases prácticas a partir de la próxima semana. No vamos a pasar en el laboratorio de la carrera, sino vamos a pasar en sus horarios respectivos en el 4º piso, en el laboratorio de fisiología experimental. Estas clases que todavía no vamos a pasar como parte del programa de la asignatura, del programa de laboratorio, las vamos a emplear para que todos los estudiantes que tengan interés puedan aprender una metodología de investigación, puedan identificar algún trabajo de investigación que quieran hacer a lo largo del año. Generalmente yo hago eso con mis estudiantes en clases presenciales. Los 2 años anteriores no he podido hacer por la pandemia, pero ahora voy a volver a hacer. El laboratorio es un laboratorio que está en el mismo pasillo que los laboratorios de computación y dice ahí el letrero, Laboratorio de Fisiología Experimental. Bien, ahí vamos a pasar las clases prácticas hasta que inicien ya oficialmente las clases de laboratorio. Bien. Ahora, ¿cómo es la evaluación? Vamos a utilizar un sistema de evaluación formativo y sumativo, es lo que se utiliza en la universidad, una evaluación formativa que tiene que ver con la asistencia y el trabajo de las prácticas de laboratorio. Esto es tanto la asistencia y el trabajo diario, el trabajo de cada clase en laboratorio se evalúa, y además los exámenes parciales teóricos. Eso es parte de la evaluación formativa. La evaluación sumativa ya vienen a ser los exámenes finales, tanto el escrito de teoría como el oral de prácticas de laboratorio. Bien, ahora, ¿cómo está distribuida digamos, distribuido el puntaje de esta evaluación formativa y sumativa, que es lo que en última instancia les interesa a ustedes? Vamos a dar 3 exámenes parciales. Es decir, vamos a avanzar una parte de la asignatura. También el examen parcial está con fecha probable, no puede ser el día que esté escrito en la carta descriptiva, pero puede adelantarse, anticiparse unos días o una semana o 2, o retrasarse. Todo depende también de el inicio de clases. Vean, ya ahora nos hemos atrasado prácticamente una semana, teníamos que empezar hace 2 días, pero seguían las inscripciones, recién hoy día es la inauguración del año, en fin. Pero bueno, vamos a tratar de respetar esos tiempos. Vamos a avanzar 3 unidades y se va a dar el examen, después otras 4 unidades y así sucesivamente se van a dar los 3 exámenes parciales durante el año. Cada examen parcial tiene un valor de 15 puntos.
Los 3 exámenes suman 45 puntos, son puntos acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el primer parcial se sacan 5, en el segundo 1 y en el tercero 10, entonces 5 más 1, 6 más 10, tendrán 16 de estos 45 puntos. Si en el primer parcial se sacan 1, en el segundo 1 y en el tercero 1, tendrán 3 puntos de estos 45. Y si el primero se sacan 15, el segundo 15 y el tercero 15, pues tendrán los 45 puntos, ¿no? Estos exámenes van a ser también, según lo que se ha dispuesto, presenciales, no van a ser virtuales. Aunque vamos a pasar clases virtuales, los exámenes van a ser presenciales. Luego tenemos un examen final teórico de 30 puntos. Esto es a fin de año. Todo lo que hemos visto durante el año y que se han evaluado en estos 3 exámenes se va a volver a evaluar, pero en conjunto. Todo lo avanzado y tiene un valor de 30 puntos, que se suman a lo que ya hayan sumado ustedes en los parciales. Si se sacan 1 en el final, eso se sumará a la nota que tienen de parciales. Si se sacan 20, se sumará a la nota que tienen de parciales, o 30 a la nota que tienen de parciales. Luego, tenemos la práctica de laboratorio. Toda la práctica de laboratorio tiene un valor de 25 puntos, porque 45 más 30 suman 75, quedan 25 puntos para los 100 puntos, que es el puntaje total. Esto se va a evaluar con 2 exámenes parciales que se van a tomar durante el año, los trabajos de la guía, que son trabajos de todos los días, de cada práctica van a hacer un trabajo y tienen que tener la guía de trabajos prácticos. Esta guía de trabajos prácticos la van a poder comprar de don Alfredo, él es el que vende, a partir de la próxima semana, yo creo, ya pueden averiguar a don Alfredo, pero tienen que tener la guía para poder trabajar cada semana, cada clase. Y finalmente hay un examen final. Este examen es un examen final oral. Al final de año sacan un bolo y la práctica que les corresponda tienen que hacerla y defenderla, ¿no? Argumentar desde el punto de vista de los procedimientos y de la teoría, de los fundamentos teóricos de la práctica. Entonces, toda la práctica tiene un valor de 25 puntos. El total de la práctica tiene un valor de 100, o de la asignatura tiene un valor de 100 puntos. 45 más 30 más 25, 100. Pueden aprobar con 51 puntos, ¿no? Con 51 puntos. El que tiene 51 para arriba hasta 100 ha aprobado. El que tiene de 50 hacia abajo ha reprobado la asignatura. Bien, eso ya ustedes conocen estos valores de aprobación, pero esta distribución es así en nuestra asignatura. No sé si hay alguna pregunta aquí que les interese. Doctor, buenos días, disculpe. Mi pregunta no es al respecto de eso, es otra pregunta. ¿Será que le puedo preguntar? Sí, a ver, pregunta. Lo que pasa es que usted dijo que las prácticas van a ser presenciales y, Sí. y su teoría tenemos hasta las 11:30 y de ahí toca práctica. ¿Cómo haríamos en esa parte de ir? Es que Bueno, su teoría y su práctica están muy juntas. Bueno, en el caso que yo escogí en el B2, digamos. bueno, vamos a tener que ver qué hacer. Lo mismo me pasa a mí, ¿no? Yo me voy a tener que ir a la universidad temprano y los 3 días que me toca, me voy a ir temprano a la universidad y desde ahí dar las clases teóricas. No lo voy a hacer desde mi casa porque no voy a poder llegar a la hora de práctica tampoco, ¿no? Entonces, el día que a ustedes les toque la práctica, tendrán que irse a la universidad y pasar ahí la teoría para estar listos para entrar a la práctica. Supongo que tenemos que irnos acomodando de esa manera. Yo particularmente voy a hacer eso, porque si quiero dar la clase teórica desde mi casa
y después terminar aquí a las 10 y llegar a las 10 también a la universidad, yo vivo por el centro, me va a resultar imposible, voy a llegar 40 minutos después. Entonces, yo prácticamente, yo les digo lo que yo voy a hacer. Me voy a ir los miércoles, jueves, viernes, desde las 8:30 voy a estar allá para empezar la clase teórica, lo voy a dar a través de este medio y cierro mi computadora y me voy al laboratorio a dar la clase práctica. Entonces, creo que ustedes deberían tomar algo así, deberían hacer, ¿no? El día Doctor, que... buen día. Una consulta, ¿y por qué no lo podemos pasar presencial las clases teóricas, doctor? Porque no hay todavía la autorización, no hay ni aulas ni nada. Entonces, yo quisiera que sean teóricas porque es lo mejor. La verdad que nosotros venimos exigiendo a los docentes que sea teórica todo, o presencial todo, pero no se puede. Las autoridades han fundamentado, de hecho, sus propios representantes de ustedes en el consejo de carrera, en el consejo facultativo, en el consejo universitario, han dicho que debería ser todo virtual incluso. Entonces, vean, eh, eh, el día que sea presencial yo voy a aplaudir, pero mientras tanto me tengo que sujetar a lo que dicen las autoridades, ¿no? De hecho, ni siquiera nos han asignado aulas para la clase teórica. Eh, eh, Bien, por eso es que no podemos, ¿ya? Yo les pediría que vayan organizándose de esa manera. El día que les toca clase de laboratorio, bueno, vayan temprano a la U y pasan allá la teoría y luego ya entramos al laboratorio. Eso voy a hacer yo, por ejemplo. ¿Está claro? Ya, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Algo más? Doctor, buen día, una consulta. ¿El Sí. precio de la guía? No sé, eso lo tienes que preguntar a don Alfredo, ¿ya? Ahorita todavía no está terminada ni siquiera la guía, no está hecha, ¿ya? Porque hay que siempre arreglar, modificar alguna cosa. Pero don Alfredo les va a decir. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la evaluación. Bien, yo quiero que quede claro que aquí están todos las formas de evaluar y los puntos están muy bien distribuidos entre los 3 exámenes parciales, un examen final, 2 parciales, una guía que tienen que hacer. Eso ya cuando hagamos el grupo vamos a ver cuánto va a valer los parciales, la guía y cuánto va a valer el final. Eso lo vamos a hablar en la práctica. Cuando empecemos la práctica también vamos a ver la modalidad de la práctica, en fin, vamos a tener nuestra propia clase inaugural de práctica. Pero el valor total de la práctica es 25 puntos e incluye estos ítems. Entonces, en esta asignatura no hay otra forma de sumar puntos, ¿ya? No hay que hicieron un trabajo, quieren hacer un trabajo, hacer una presentación porque les faltan puntos. Ni siquiera me sugieran o me pidan, por favor, el alumno que tiene mala nota porque dio malos exámenes, no tiene por qué tener que ganar puntos haciendo una presentación de algo, además de presentaciones que generalmente son copias de internet. O sea, el examen no puede ser sustituido con nada, nada, ¿ya? Aquí solamente pueden ganar puntos con exámenes. Entonces, no hay otra forma. Tampoco que si van a vacunar, que si van a hacer no sé qué actividad, les voy a regalar 2 puntos, 1 punto, porque yo no soy quien regalar puntos.
no tengo ni autoridad ni nada para andar regalando puntos. No porque sea docente puedo regalar puntos, no, porque van a hacer alguna actividad, otros porque bailan o porque juegan fútbol o cualquier actividad. No hay ningún tipo de actividad que sustituya a los exámenes. Peor actividades extracurriculares que nada tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Para que ustedes puedan tener la nota de aprobación, lo único que tienen que hacer es asistir a clases, estudiar, dar buenos exámenes y eso es todo. No hay otra forma. Entonces, por favor, a fin de año no quieran sugerir o pedir que les tome les dé un trabajo para que ganen puntos, para que puedan alcanzar los puntos de presentación. ¿Ya? Esta es la única forma. Y les digo esto para que se preocupen desde un principio, porque vean, ya les decía, estos 45 puntos, por ejemplo, son acumulables. Si se confían y dan un mal examen el primer parcial, ya van a perder puntos. En vez de tener una nota buena, ya van a perder puntos. Entonces, desde un principio, acumulen la mayor cantidad de puntos. El primer parcial, 10, 12, eso les va a ir garantizando que cuando lleguen a fin de año tengan prácticamente asegurada su aprobación. Pero si el primer parcial sacan 1, 2, 3, 5, el segundo de nuevo, la misma nota, casi se están asegurando que a fin de año tengan problemas, ¿ya? Entonces, no hay otra forma de evaluar. Bien. Esta es la bibliografía. Vamos a usar como libro, digamos, base de la asignatura, el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Esto no significa que otros libros de fisiología no sirvan. Todos los libros de fisiología son buenos. Todos estos autores son galardonados, premiados. Estos autores son leídos en las principales universidades del mundo. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es utilizar los textos de las mejores universidades del mundo porque no tenemos nuestros propios autores locales, ¿no? Entonces, ¿qué mejor texto que el de Guyton o el de Silverton o de Gannon a nivel mundial? Estamos hablando de los autores con mayor éxito a nivel mundial. Cualquiera de estos libros es bueno. La fisiología es una sola ciencia y todos estos autores hablan de lo mismo, no hablan de una fisiología diferente. Cada uno tiene su propia pedagogía, tiene su propia forma de abordar un tema, tiene su propia forma de describir la temática, etc. Para eso son autores diferentes o manejan diferente tipo de didáctica con gráficas, con cuadros, con dibujos, etc. Pero la información es la misma, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos libros son buenos y ustedes pueden utilizar. Yo utilizo solo como una base para poder tener un libro que sea el que podamos utilizar todos, tanto yo como ustedes, el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Este libro lo pueden ustedes adquirir de cualquier distribuidora de libros, pueden también comprar fotocopias que hay, yo no tengo problema, pueden descargar de internet. Entonces, no es que este sea un libro difícil, caro o imposible de conseguir. De hecho, hoy día en internet hay
un montón de sitios, para empezar, sitios que venden el libro, ¿no? Y pueden ustedes comprar el libro y leerlo con toda comunidad, pero hay un montón de sitios que en PDF lo pueden descargar y también es un perfecto libro para leer y para estudiar. Entonces, este libro es la base. Y si hago hincapié en el libro y en los libros, cualquiera de estos, es que yo creo que para que puedan aprobar la asignatura tienen que estudiar de un libro. Si se quieren sacar fotocopias o perdón, fotografías a las presentaciones, no sé qué, esos son los alumnos que generalmente tienen problemas con la nota. Los alumnos que leen el libro, esos son los que aprueban y pasan con una buena base la materia, que es lo importante, porque esta es la base de la medicina. Además, esta es la materia más linda de toda medicina. Eso lo pienso yo y también creo que mucha gente, porque ¿qué puede haber más lindo que conocer el funcionamiento normal del organismo? El resto ya es más fácil, ¿no? Entender qué es lo que sucede cuando el organismo se altera o se afecta por una enfermedad. Bien, entonces, traten de tener el libro. Ya les digo, creo que no es imposible para nadie ahora conseguir este libro. Basta que uno lo baje de internet y ya lo puede compartir con todos sus compañeros y ya tienen todos el libro para leer. ¿Ya? Entonces traten de tener el libro de Fisiología Médica de Gait. Bien, este es el libro. Esta es la 13ª edición. Pueden también conseguir la 12ª, que gran cosa no ha variado. Hay sí aspectos muy puntuales, pero que en general, si ustedes estudian de la 12ª, van a aprender tanto como si estuvieran de la 13ª. Lo mismo este es el de Silverthorne o el de Gann, ¿no? Son los diferentes textos que pueden conseguir. Bueno, esta es la guía de trabajos prácticos. Esta lo vamos a hablar cuando hablemos ya de las prácticas de laboratorio, cuando ya nos reunamos en la primera clase de laboratorio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Finalmente, para terminar, hablaremos de ciertas normas que deberíamos tener en la asignatura para que ésta se desarrolle de la mejor manera. Una primera norma es la puntualidad, ¿ya? Las clases empiezan 8:30 y todos deberían estar ya conectados a las 8:30. Sin embargo, yo sé que siempre hay problemas de conexión, etcétera, que puede a un estudiante atrasarlo, y vamos a tener una tolerancia de 10 minutos. Yo voy a permitir el ingreso de los estudiantes al aula o a la plataforma, a la clase, hasta las 8:40. El estudiante que llega después de las 8:40, como hace un momento todavía habían estudiantes que estaban llegando recién, se enteraron, bueno, esta es la primera clase, no hay problema. El estudiante que llegue más allá de las 8:40 ya no lo voy a habilitar para la plataforma. ¿Listo? Entonces la puntualidad es importante. Luego el respeto entre todos nosotros, de ustedes hacia mí, de mí hacia ustedes, entre ustedes como estudiantes, respetar el aula virtual, respetar la carrera de medicina, respetar la universidad. Ustedes son estudiantes en este momento, pero de aquí a unos años van a ser profesionales y van a ser pares, van a haber egresado de esta universidad. No es bueno que muestren irrespeto a la casa en la que se están formando. Entonces, el respeto tiene que ser entre todos nosotros. Además que aquí no importan los títulos. Yo puedo ser médico, ustedes estudiantes, capaz que entre ustedes haya algún profesional de otra
carrera, de otra asignatura, de otra rama. Tampoco importan las edades, ¿no? Ustedes pueden ser jóvenes, 20 años, 19 años, y yo mayor, eso no importa. No tienen ustedes precisamente que respetarme a mí porque soy mayor o porque soy médico o porque soy docente, sino me tienen que respetar porque soy una persona. Lo mismo yo hacia ustedes. No les puedo guardar o mostrar formas de irrespeto porque sean jóvenes, porque sean estudiantes, estos que recién son estudiantes, no. Todos somos personas y entre todos nos merecemos el máximo respeto. Ese tiene que ser un principio aquí, ¿ya? De hecho, les voy a pedir, por ejemplo, que mantengan sus micrófonos cerrados cuando no están, cuando estamos en clases y no rayen la pizarra, ¿no? Mantener el micrófono cerrado es una forma de respeto al aula. Alguna vez uno se olvida, eso es evidente, pero hay que evitar olvidarse los micrófonos. Desde luego tienen todo el derecho de preguntar, de hablar, de abrir el micrófono y interrumpir incluso la explicación si quieren algún tipo de aclaración de una duda, si quieren hacer una pregunta, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero mientras no, por favor mantengan sus micrófonos cerrados. También disciplina, ¿no? El aula virtual como el aula presencial merecen la mayor disciplina y nosotros vamos a ser médicos, ustedes van a ser médicos y tienen que aprender a ser personas disciplinadas si quieren ganarse el respeto de los demás también. Y cordialidad, un trato cordial entre todos nosotros, que esto va a ayudar a que haya mayor respeto y mayor disciplina también en el aula. Luego está el esfuerzo, ¿ya? Todos ustedes tienen que esforzarse, yo también me tengo que esforzar como docente por hacer una buena clase para ustedes, estar puntual en el aula, tratar de innovar y de mostrar lo mejor de mí hacia ustedes, pero ustedes son los que tienen que aprender, ustedes son los que se están formando, entonces el esfuerzo de ustedes tiene que ser realmente grande. Se dice que medicina es una carrera en la que el estudiante tiene que leer, 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 leer y leer, y cuando se cansó de leer tiene que seguir leyendo. Y no solamente esto pasa cuando uno es estudiante, sino cuando es médico. Sigue la misma dinámica. Hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando y estudiando y estudiando. Entonces vean que tienen que acostumbrarse a ese ritmo de la vida del médico. No quiero digamos, hablar de otras carreras, no sé, no conozco de cerca cómo es la situación, pero si no tienen esa vocación de estudio, esa vocación de lectura, en realidad tal vez es mejor, están todavía a tiempo, que elijan otra carrera donde no hay necesidad de tanto esfuerzo. No sé si hay alguna, no quiero decir esta o esta otra, pero conozco medicina y medicina es una carrera que demanda muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio. De hecho, por eso la medicina y el médico es médico y la medicina es una profesión muy respetada en la sociedad, ¿no? Tal vez estamos en la cúspide de todas las profesiones, tal vez es una de las profesiones más respetadas a nivel de todas las sociedades y durante la historia de la humanidad siempre ha sido así. Que hayan médicos que hagan quedar mal es diferente, pero la profesión como tal está dentro de las profesiones de mayor respeto
en la sociedad. Entonces, eso no se debe a que los médicos se han ganado ese respeto por vagos, por dejados, sino porque es la carrera que mayor esfuerzo demanda. Bien, entonces eso quiero recordarles. Después, finalmente, con referencia a la terminología médica, quiero decirles que los médicos utilizamos un lenguaje que está por encima de casi todos los idiomas. Es supraidiomático el lenguaje médico, porque nos permite comunicarnos con términos que hacen referencia muy precisa a estructuras, a procesos, a métodos, a procedimientos, que cuando utilizamos un término, ese término hace referencia inequívoca a la estructura o al procedimiento o al método al que nos estamos refiriendo. Entonces, entre médicos tenemos que utilizar la terminología médica. No podemos utilizar una terminología vulgar o una terminología más protocolar, porque esta terminología que no es médica puede dar lugar a muchas interpretaciones. Cuando yo hablo de un eritrocito, me estoy refiriendo al eritrocito y no a otra cosa. ¿Vean? Si digo ATP, me estoy refiriendo al ATP y no a otra cosa. Si digo homeostasis, me estoy refiriendo a la homeostasis y no a otra cosa. Y cuando digo, nombro cualquiera de estos términos, de los que les acabo de decir, cualquier otro médico que me escuche va a entender exactamente lo que yo estoy queriendo decir y no otra cosa. Ese es el valor de la terminología médica. No son términos vagos, sino hacen referencia concreta y precisa a estructuras, a procesos, a procedimientos, a métodos, a metodologías. Por eso es que debemos utilizar terminología médica. En los exámenes yo no acepto esas respuestas vagas que dicen cualquier cosa y después quieren convencer de que se estaban refiriendo a la pregunta, que estaban respondiendo la pregunta que se lee. O sea, en los exámenes, en las preguntas que ustedes hagan, siempre utilicen la terminología médica. No es difícil aprender terminología médica. A lo largo de la profesión uno va aprendiendo todos los términos, pero los términos médicos son como 100,000. Imagínense, es casi como otro idioma. Entonces, hay una forma fácil de aprender terminología médica y además que tiene que ver con la característica de la terminología médica, es que la mayoría de los términos usan raíces griegas o latinas. Y dentro de los términos griegos o dentro de los términos médicos hay lo que se conoce la raíz, el prefijo y el sufijo. Entonces, cuando aprendemos las raíces que significan cada raíz y también los prefijos y los sufijos, es muy fácil comprender el término médico. ¿Ya? Entonces, les aliento a que ustedes estudien la terminología médica, se esfuercen por hablar con estos términos. Eso les va a beneficiar mucho en su vida estudiantil y profesional, desde luego. Bien, entonces, todo lo que tenía que decirles es esto. No sé si ustedes tienen algo más que opinar, alguna pregunta que hacer.
Si no hay nada más, entonces aquí terminamos hoy día esta clase y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 8:30 en teoría, y con el grupo B1 ahí en el laboratorio de fisiología en el cuarto piso, a partir de las 10 de la mañana. Gracias por su atención y participación y que tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Tenga buen día. Buen día, buen día.